Hola a todos, yo soy Sarah Monster y bienvenidos a esto que es una batalla de pretemporada para la ABL, la Amateur Battle League. El día de hoy, sus Cuernavaca Cyndaquils vamos a estar enfrentando, todavía no dentro de lo, llamémosle la temporada oficial, pero hoy vamos a tener una batalla de práctica para ver qué tal anda el equipo contra el buen Jimmy, Image Tortuga, que es el coach de los Herkimer Dreadnoughts, que también van a estar en la liga, van a empezar en la otra división. La única regla para estas batallas era que precisamente no fuéramos de la misma división, así que ahí ya saben, nosotros no vamos a estar en la misma división que Jimmy. Pero la mejor de las suertes a Jimmy, vamos a ver qué traen los equipos, vamos a ver qué tal. La cosa por la que queríamos hacer esto es que nuestros equipos son los equipos de agua. Entonces va a haber mucha lluvia en esta batalla. Ya verán ahí lo que traemos nosotros. Y lo que trae él se me hace bastante interesante. Le andamos deseando ahí buena suerte. ¿Qué queremos aquí? Trae a Sableye, trae a Pelipper. El de Ghost se me hace interesante. Raichu se me hace interesante. Pues a juzgar por lo que trae, no me molestaría empezar con el pescado. Puede ser Marshadow. Vamos a empezar con Marshadow y la Fosforrana. Se va a sacar de onda, yo creo, igual y no tanto, si ve que no traigo a la Fosforrana con Grizzle. Y yo estoy sacado de onda porque no trae a su Pokémon más del tier más alto, no necesariamente su mejor Pokémon, pero no trae su Pokémon de tier más alto, que es el Urshifu. Entonces vamos a ver qué pasa. Supongo que también, como todavía no es la temporada, todavía no queremos mostrar todos nuestros trucos, pero buena suerte a Jimmy y a los Herkimer Dreadnoughts. Nuestro equipo, si no han visto el video de análisis, vayan a checarlo. Jimmy también ya tiene el suyo, casi todos ya tienen por ahí el suyo. Este es un buen lead, porque hay muchas cosas que no puedo hacer contra esto. Para empezar, no está lloviendo, así que no me puede tirar Thunders. Aquí, ¿qué queremos? No sé qué tanto daño le haga Durant con los ataques de Marshadow. Yo siento que le pegaría bastante duro, pero se me hace que vamos a tirarle un roba sombra al Durant. Este compadre que puede hacer, puedo reventar al Raichu. Digo, yo creo que le haría buen daño, pero probablemente me reviente a mí. Vale la pena. Lo más seguro es que haga Freak Out. Oh, vean qué buen daño tiene Marshadow, está muy cañón. A ver si no me revienta, pero... Eerie Impulse, ok, eso es bueno para él. Porque me va a bajar que... El ataque especial, creo que se confundió. Porque... Se confundió seguramente porque ha de pensar que Marshadow es atacante especial, si no, no tendría sentido haberle usado eso a Marshadow. Aquí se me hace que es el Volcania Protect, que puedo matar al Raichu. Y una vez que reviva la rana la podemos descartar. O que salga el Durant, perdón, la rana va a descartar a Durant. Y ver. Con eso cae su Raichu. Ahí viene el Dig, ¿a quién? ¡Oh, la fósforo! Pero falló. Hustle. Hustle, Jimmy, hustle. La hormiga atómica es... puede llegar a ser muy útil, pero... Hustle es... es terrible. Pregúntenle si no al buen Bashe. Bashe sabe que Hustle hace que la hormiga atómica sea cuestionable. Lo que me hace aquí que va a hacer es su Swift Swim. Sí, aquí se ve probablemente por Rain Dance y Swift Swim. Entonces lo que queremos hacer aquí es que pues, probablemente vaya a ver Swift Swim. Yo creo que se ve contra Marshadow.
Entonces yo lo que quiero hacer aquí es... ¿quiero envenenar a Dreadnought o quiero envenenar a el Perp? De todos modos va a ser más rápido que yo en la mayoría de las situaciones aquí si no cambio la lluvia. Pero entonces lo que quiero hacer se me hace que es envenenar a el Perp. Es un Bowser, es un Bowser. Esa cosa en Shiny está muy chida. Ya no más. Pero entonces... ¿Sigo eso fake out? Oh, ¿por qué uso fake out? Eso se me hace extraño. Tome. ¡Oh, vean qué daño! Marchado, está muy pasado de lanza. ¡Qué buen madrazo le soltó! Marchado va a caer, sí. Pero entonces esa cosa le sube defensa especial. La defensa especial de Perp ha aumentado. Marchado cae, pero se llevó a uno. Y vean qué madrazo le soltó a esa cosa. Y tenemos lefties. ¿Qué queremos hacer aquí? Tiene ahí puesto el Rain Dance. Entonces se me hace que este es buen momento para sacar a nuestro exagelado. El exagelado, por si no lo sabían, es en honor a la paletita. Esas paletitas eran buenas. Pero ahora vamos a tirarle una Maxi Tormenta a esa cosa. Supongo que a ver si le voy a echar un toxicazo, loco. Porque el Perp realmente no me preocupa tanto. Más feo que podría ser aquí sería precisamente Rain Dance. Wash, mis dos Pokémon de ahorita tienen Water Absorb. Va a quitar al Perp. Mira, va a sacar a Pelipper precisamente para meter la lluvia. Tu Pelipper sí tiene Drizzle, a diferencia de mi poderosísima ranita Power. Aquí vamos a tirar a la Lapras. Que va a ser Maxi Temblor, que no debería de ser mucho. No, la ranita Power es aguantadora. Pero otra vez se subió la defensa especial. Lo que sí, ya tiene la vida muy baja. Tiene la vida muy baja como para que me preocupe que se aguante esto. Sí, no, ya estaba muy madreado. Marchado le soltó un madrazo. Así que ahora tengo aparte Electric Terrain para que hagan más daño mis truenos asesinos. Con eso cae la Super Tortuga. Ya se fueron tareas de su equipo. Le queda por ahí Sableye. Ranita le dice ¡Bue! Así que tome eso, pajarraco. Le queda el Sableye y le queda... Ya se fue Durant, ya se fue Raichu, ahorita Sheco. Pero recupero vida. Está envenenado ese Pelipper. Y aparte tengo Thunderbolt. ¿Qué va a sacar aquí? Porque creo que lo otro que tenía... Se me hace muy raro también que no haya traído ni a Urshifu ni a Kindra. Creo que sus dos Pokémon más peligrosos son esos dos. Entonces también entiendo que todavía anda ahí preparando cosas. Kindra es de los Pokémon nuevos, entonces de los Pokémon que no es tan fácil que ya tengas ahí a la mano. Entonces lo que vamos a hacer aquí es destrozar ese Pelipper. Lo más seguro es que la ranita Power le hagan un fake out. Entonces vamos a cambiar la ranita Power y queremos que salga el Pancake. El Pancake nos cae bien, tenemos Electric Terrain. No lo puede matar con ninguno de los dos, según yo. Entonces se viene Pancake. Vean ese bicho, está bien bonito ese bicho. Y si me justo fake out. Ahí, me aplaudió. Eso me hizo más daño del que esperaba. Pero va a tirarnos un Hurricane que no debería de hacer mucho. Hizo daño bastante decente. Oh, lo que sí me confundió, rayos. Pero tome pajarraco.
Y el pobre pájaro no tiene oportunidad de sobrevivir eso, va a caer limitado. La pulga está por ahí atrás echando desmadre. Y con esto se reduce a 2. ¿Quiénes te quedan? Ah, el Eldegoss, no me acordaba. Pero el Eldegoss Shiny está muy bonito. Aquí lo que puedo hacer es tirarle una melodía al Eldegoss. Y Raichu puede aprovechar el poder del terreno para hacer esto. Siempre y cuando no se golpee, pero Raichu en terreno con Choice Specs va a doler mientras no se golpee. Lo han cuasheado, le dijo el Sableye. Pero esto debería dolerle. Le digo, no creo que lo mate, pero vamos a ver. No, buen daño. Tenemos ahora el velo, porque es la principal atracción que tiene Lapras. Vean nomás, establecemos ahí nuestro velo. Ahora nada va a doler tanto. Luego es Energy Ball, porque Energy Ball. Oh, lo aguantó, pero se va a matar solito. No te mates solito, Pancakes. No, sí. Toma eso por ahí. Sableye. Oh. Rising Voltage con Choice Specs de Raichu duele. Duele mucho. ¿Qué nos aquí para terminarlo? Puedo salvar al nuestro buen Pancakes. Vamos a ver cuánto le hace esto. Últimamente quería tirarle un Ice Shard a... La estrategia era tirarle un Ice Shard al Vertigo para que aumentara ahí su power con la bolita de nieve que trae, pero vamos a sacar al Vertigo nada más para que lo vea. Eso fue suficiente. Oh, eso fue suficiente. GG a Jimmy, a los Herkmer Dreadnoughts. Esto va a ser nuestro equipo, o bueno, parte de nuestro equipo para esta próxima temporada de la Amateur Battle League. Es nuestra temporada 4 ya, segunda temporada para nosotros participando. Vamos a recibir la tarjeta de Jimmy y vamos a desearle mucha suerte en las batallas ya dentro de... En la próxima semana vamos a estar ya empezando las batallas. Me parece que esta vez vamos a tener ahí una regla que se tiene que poner la batalla en YouTube una semana después de que se juega, pero de todos modos la batalla ya va a ser esta próxima semana. Espero estén listos, espero lo disfruten. Yo sé que yo me la voy a pasar muy bien como siempre, así que muchas gracias a todos. Vamos a ver rápido al equipo. Y como esta batalla fue más de rapidín, no hay mucho que decir aún del equipo, nada más andaba probando unas cosas. Teníamos a Vertigo, el Vertic con su Ice Punch. Tenía Growl, aparentemente porque se me olvidó ponerle Liquidation. Jimmy dice que no le puso Rain Dance a Sableye, por cierto. Super Power, Play Rough, traía de item la bolita de nieve para que Lapras se la activara con Ice Shard. Luego teníamos al buen Pancakes, cortesía de Bashe, por cierto, con Expanding Force y Rising Voltage, los nuevos ataques. Les estoy tapando en la pantalla, pero por eso mejor les digo. Tenía Volt Switch Surf y traía unos Choice Specs. Luego teníamos a la Fosforrana, que también esa la pasé del sound, de hecho. Pero tenía Earth Power, tenía Icy Wind, por si se me quería poner muy loco con la velocidad. Toxic, que nos echamos ahí un Toxic a alguien. Y Scald con unos Leftovers. Luego Marshadow, un buen Marshadow también viene del Sun con su Spectral Thief, Close Combat, Shadow Sneak y Thunder Punch. Y traía una Life Orb, que madrazo suelta esta cosa. Luego teníamos al buen Pescado, también cortesía de Bashe con su Vicious Rend, Crunch, Psychic Fangs y Leech Life, y traía su pañuelo de elección. Está enfermito el Pescado, entonces recen por el Pescado. Y por último Exagelado, traía un Assault Beast, traía su Ice Shard, Thunderbolt, Hydro Pump y Freeze Dry. Así que nos estaremos viendo muy pronto para yo pienso probablemente un análisis, si no la primera pelea de la primera semana. Así que muchas gracias a todos, espero hayan disfrutado. Yo soy Sara Monster, nos vemos a la próxima.